¿Para qué estoy llamado? ¿Supo usted el llamado que tenía? ¿Cree usted que ha descubierto su propósito? ¿Y cómo sabe cuál es la vocación que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿A qué te vas a dedicar? Muchas de estas son preguntas que nos llegan a la mente y sentimos como impotencia al no tener como la respuesta a mano. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que los invito para que pongan a un ladito esas preguntas que al final vamos a ir contestando. En el transcurso del episodio vamos a ir contestando. Así que bienvenidos Naví, a este episodio, cómo descubrir tu poder. Porque el Señor nos dio un poder a cada uno de nosotros y Él quiere, así como nosotros, ir descubriéndolo poco a poco. Así que bienvenidos, le doy la bienvenida a Pami. ¿Cómo Hola. estás? Bien, yo creo que también necesito descubrir mi poder, entonces estoy en el lugar correcto. Y bueno, no solo está Pami con nosotros, sino que también tenemos un invitado súper especial que estamos súper ansiosos que conozcan. Así que le doy el pase para que él mismo se presente. Hola, hola a todos, tengo que decir mi nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, de verdad encantadísimo de que me hayan invitado a este episodio. Me sorprendió mucho la invitación, no me la esperaba. Mi nombre es Vladimir Barahona Alejandro, es mi segundo apellido. Soy de México, soy del sur de México, del estado de Tabasco, y pues nada, encantadísimo y sorprendido con esta invitación, porque de verdad lo que están haciendo me gusta a la distancia, me encanta lo que está haciendo. Y de hecho estuvimos hablando antes de que empezáramos a grabar, estuvimos hablando y los conocí un poquito más a fondo, y eso fue bueno, me encantó. Súper bienvenido, de verdad es un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, ya para empezar a rondar como en este tema, creo que es un tema bastante fuerte, porque creo que más que todo a nosotros jóvenes nos pasa, y creo que resuena mucho en nuestra realidad y en nuestra actualidad el muchas veces preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mí? Bueno, a mí me da mucho eso, el preguntarme, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Si de verdad estoy cumpliendo como con ese plan, ese propósito que Él tiene, pero ¿cuál es ese plan? O sea, nos hacemos muchas preguntas que a fin de cuentas nos saturamos y no llegamos a concretar, y eso hace que nos frustremos. No sé si solo a mí me pasa, o bueno, ya Pami nos comentó que ella también quiere como descubrir, pero sí, no sé si a vos te ha pasado, o sea, en algún momento de tu vida te ha pasado, y como, ¿qué estoy haciendo, digamos? Como les decía, antes de que iniciáramos el episodio, de hecho, la pandemia fue un momento en el que me llevó al desierto, creo, en cuanto a la fe, pero fue un momento igual en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo que estoy haciendo con mi vida, que estoy produciendo. Fue un momento que me ha robado mucha paz durante estos 3 años. Y justamente como les decía yo, al inicio de este año, creo que fue un momento en el que he encontrado como el equilibrio en cuanto a mi fe y en cuanto a mi vida personal. Y justamente creo que este episodio del día de hoy es una predicación a mí mismo. me autoprediqué mientras estaba preparando, pues sí, lo que venía yo a compartir igual con ustedes, de lo que veníamos a hablar. Porque justamente vamos a hablar más adelante, pero son decisiones difíciles y que me están costando muchísimo a aprender a volver a confiar en lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces sí me ha pasado, y soy alguien que está pasando justamente por eso. No es que haya pasado, sino que estoy pasando justamente por eso. Bueno, yo creo que entonces para todos los que nos están escuchando, si de pronto ustedes no tienen claro en qué momento de la vida están o cuál es su propósito, hacia dónde van, espero que se puedan quedar a escuchar, a prestar atención, porque creo que lo importante aquí, tal vez recalcar desde el inicio, es que
tampoco nosotros tres estamos así como con la vida resuelta y sin dudas, ¿verdad? Entonces, este espacio es para dialogar, para compartir nuestras experiencias, aquello que nos ayuda y también para edificarnos juntos. Entonces, quédense a escuchar y vamos a seguir conociendo sobre, el tema. Sí, y bueno, para llevar como un ejemplo más concreto, vamos a basarnos mucho en el Éxodo, en la historia de Moisés, porque creo que él pasó por lo mismo que nosotros y es interesante, ¿verdad? Ver cómo el Señor le habla y le habló en su momento, ¿verdad? De crisis, porque bien sabemos que pues Moisés nació, ¿verdad? Y el faraón mandó, ¿verdad? A matar. Entonces la mamá lo mete en la canastita y la canastita llega a pues las manos de la hermana del faraón, ¿verdad? Y lo adopta. Entonces él se vuelve un príncipe, ¿verdad? Un príncipe que tiene todo, un príncipe que aprende, ¿verdad? De ciencias, es una persona estudiada y pues comete un error y ese error lo lleva a huir, ¿verdad? De Egipto y se vuelve pastor. Entonces, como en un segundo, ¿verdad? A Moisés la vida le cambia por completo. Y tal vez a nosotros no es como que nos ha cambiado, sino que no hemos descubierto. Pero vamos a leer Éxodo un poquito, ¿verdad? Para poder comprender más esto. Bueno, la palabra está tomada de Éxodo 4, del 1 al 4. Y dice así. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, ¿el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es que cuando Moisés huye de Egipto, ¿verdad? Él empieza a trabajar pastoreando ovejas. Y sabemos que pastorear ovejas en ese momento no era como un trabajo muy digno, por así decirlo, muy guau. Era un trabajo muy sencillo, muy aburrido para la vista de muchos. Y yo lo traía mucho a mi vida, digamos, en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y espero no ser la única, y que pues el que me está escuchando se pueda identificar con esto, llegamos a pensar que vivimos como en una vida como muy monótona. Mi trabajo es un trabajo muy monótono en donde yo tengo que hacer el mismo procedimiento 3-4 veces al día y llego a frustrarme y a pensar, ok, mi trabajo es tan sencillo, mi trabajo es tan básico, de que ¿qué estoy haciendo yo por mi vida si no hago como un impacto? Y es que muchas veces como creemos, y yo creo que para agradar al Señor tengo que impactar mi vida y mi realidad de una manera extraordinaria. Y creo que eso le pasaba a Moisés, o sea, pastorear ovejas, llevarlas de un lado a otro con un bastón, con una vara. O sea, qué especial pues tiene eso, digamos. No sé si soy la única, no sé si ustedes piensan que su vida en algún momento llegó a tener como... no llegó a tener sentido en realidad. Y le han preguntado esto al Señor, o sea, ¿qué quieres de mí? Yo me he puesto a llorar inclusive y le digo al Señor, es que yo creo y yo considero que yo estoy para más, pero ¿qué es ese más? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, esa es mi pregunta siempre, ¿qué es eso que tú quieres para mí? Y me lo recrimino mucho, digamos, me siento como tal vez insuficiente en mi área, digamos. No sé si puedo estar dale. interviniendo. Sí, dale. Claro, adelante. Sí, adelante. Yo estoy esperando turno a ver si a qué hora me dice, pero no sé si puedo intervenir. No, sí, dale. Justamente pensaba, ahorita que estabas diciendo eso, de que a veces creemos de que nuestra vida necesita estar impactando la realidad de la iglesia, y estar siempre haciendo algo, o sea, siempre estar
produciendo algo. Y creo que el ejemplo de Moisés es de que estuvo 40 años ahí pastoreando ovejas cuando pues su propósito era algo más grande que pastorear ovejas, pero pues era parte del proceso. Y a veces creo que nos desesperamos porque queremos hacer algo o Dios ya nos habló algo en nuestras vidas y nos dijo, hey, tú vas a hacer esto, quiero que hagas esto con tu vida o te voy a confiar esto. Y uno está así como de, pero ya, o sea, ya lo quieres ahorita, ya lo puedo empezar a hacer. Y Dios así como de, hey, tranquilo, tienes que madurar, tienes que aguantarte un poco o tienes que pasar por diferentes circunstancias para que cuando llegues a ese momento, pues uno, tengas la sabiduría, tengas el conocimiento para realizarlo. Y a veces igual como justamente esto de que el pueblo de Egipto pasó por el desierto para llegar a una tierra prometida, es justamente eso. O sea, primero Dios te va a preparar para luego llevarte a ese lugar, tal vez sea tu ministerio, tal vez sea una promesa que Dios te dio, pero primero tienes que pasar por un desierto o primero tienes que pasar por un tiempo de calma, porque justamente en los momentos de silencio es donde Dios habla. Y a veces tenemos tanto ruido, justamente nos saturamos igual también de la voz de Dios. O sea, quiero que se entienda esto, a veces nos saturamos y no está mal, pues no vayas a decir, no, ya voy a dejar de escuchar cosas de Dios. Pero a veces nos saturamos como de promesas que queremos que se realicen en nuestra vida o de cosas que queremos recibir de parte de Dios cuando todavía ni es el momento. O sea, Dios te quiere ahí tranquilo, Dios te quiere y a veces no te quiere también ni tranquilo, sino pasando procesos como el desierto. Pero eso lo debemos de entender, que no porque no estés haciendo lo que tú crees que estás hecho para lo que estás hecho, no es que no estés cumpliendo el propósito de Dios. A lo mejor estás en una etapa de proceso, como les contaba yo al inicio. O sea, yo estuve como 3 años batallando en cuanto a volver a como activarme y a sentirme como que estaba yo funcionando o produciendo algo en el reino de Dios. Y en esos casi 3 años fue así como de súper difícil. E intentaba yo hacer las cosas y me volvía yo a cansar y me volvía yo a rendir. Y justamente era porque pues Dios quería que tal vez en ese momento y en ese tiempo pues yo madurara. Y ahorita que digo, wow, o sea, ahora entiendo por qué pasé por eso. De hecho, ahora que te escuchaba, pensaba mucho en esta idea de, bueno, somos llamados a evangelizar. Y tal vez vinculado un poco a nuestra experiencia de vida, aquí Pau y vos y yo, que de pronto hemos sentido ese llamado de parte del Señor a anunciar su palabra, podemos caer en ese error de creer que entonces toda mi vida tiene que estar enfocada, por ejemplo, en trabajar en un proyecto de evangelización, en estar todo el día en la iglesia trabajando, o como en esta área, ¿no? Movernos solo en esta área en la que pues sí, se da formación y tal vez procesos de espiritualidad y demás. Pero yo he descubierto a lo largo también de mi caminar cuán importante es que nosotros también estemos ahí en lo monótono, en lo cotidiano, en lo aburrido, en lo sin sentido. Porque entonces yo tengo una experiencia de fe. Yo ya conocí a Jesús. Y una vez que uno conoce a Jesús, yo creo que eso le cambia la vida, ¿no? O sea, todo cambia de verdad, la perspectiva, la forma de ver el mundo y la forma en la que también encuentro propósito en cada una de las acciones y de los lugares que visito incluso. Entonces, de pronto podemos estar cayendo en que yo ya conocí al Señor y el Señor me ha hecho un llamado a servirle, pero entonces estoy aquí esperando que Dios me saque de este trabajo, que Dios me saque de mis estudios o de lo que sea que estoy haciendo y que en este momento está como consumiendo la mayoría de mi tiempo, para que Dios me lleve a trabajar a tiempo completo en evangelización. Pero todos estamos llamados a hacer esto. Lo que pasa es que creo que a veces lo que queremos es que Dios nos meta en una burbujita en la que solo nos vinculemos con personas que estén haciendo todo el tiempo lo mismo que a mí me gusta y lo que Él me ha llamado a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa con el mundo allá afuera? Cuando hay gente que necesita que alguien le dé una palabra de esperanza, incluso que alguien simplemente le sonría.
y le haga sentir que está siendo escuchado. Bueno, yo la verdad conozco un poco lo que hace Pau, pero no a profundidad. y podría asegurar que Dios tiene un propósito con Pau al haberla posicionado en ese trabajo, en ese lugar, que hay personas a su alrededor que también se están viendo impactadas por la misión de evangelización que está teniendo Pau ahí. Pero entonces también es como, creo yo, de construir esa idea que nos han vendido de que mi llamado a la evangelización entonces es en un momento determinado en el que el Señor, no sé, me ponga de portera en la iglesia, entonces solo voy a estar en la iglesia. Y yo siento que no es así. Y bueno, y ya me vas a dar también tu opinión, Vlad y Pau, sobre cómo lo has vivido, pero al menos a mí me ha ayudado muchísimo pensar que si no voy ahí abajo, a lo profundo, a lo lejano, allá afuera, no me voy a dar cuenta de qué está pasando la otra persona y qué es lo que necesita. Porque también creo yo que para evangelizar hay que conocer. Y no solamente sentarme desde mi posición, incluso a veces hasta de privilegio, a hablar y a dar como más que consejos, mandatos de tenés que hacer esto, porque si no el Señor, no sé, no voltear su mirada hacia ti, no te va a bendecir. Y yo no lo creo así. O sea, he aprendido en este proceso que a veces uno tiene que ir ahí y mezclarse con lo que uno dice, uy, eso está como, de pronto puede estar incluso hasta pesado el ambiente y demás, pero solo ahí conozco la realidad del otro. Y entonces le pido a Dios fortaleza y le pido sabiduría para saber cómo llevar mi misión como evangelizadora a ese lugar y a ese corazón que lo está necesitando. Y ya me callo. Dale. De hecho, creo que a veces no nos atrevemos a tocar lo desconocido por miedo. O sea, imagínate que soy un católico conservador y por miedo a mundanizarme, me pierdo el privilegio de relacionarme con más personas que realmente son las que están necesitando de Jesús. ¿Por qué? Por miedo a contaminarme del mundo. Y entonces creo que la ignorancia y pues la ignorancia es ignorar algo, no es una ofensa. Y el desconocimiento de algo es lo que nos hace tener miedo de ir y tocar lo desconocido. Y Jesús sabía su identidad, Jesús sabía quién eras, Jesús sabía que era hijo de Dios, sabía su llamado, sabía su propósito y a qué había venido al mundo. Y por eso se atrevía y iba y tocaba lo desconocido, lo que nadie se atrevía a tocar en su tiempo. Entonces creo que el desconocimiento es lo que nos da miedo de atrevernos, como dices tú, a ir a esos lugares. Porque justamente esos lugares son los que enriquecen nuestra vivencia de la fe y los que nos dan las herramientas y nos dan como el feedback de lo que realmente el mundo y las personas están necesitando de Jesús. Sí, yo creo que también, digamos, algo que Pam me decía ahora, y es que forzamos a veces a lo que nosotros queremos. Y eso a mí me pasa mucho. O sea, yo fuerzo y yo digo, ok, el Señor me quiere aquí porque yo sé. Y el Señor, no, a ver. ¿Cómo que usted sabe si yo no se lo he dicho a usted? Entonces forzamos y queremos como arraigarnos tanto a una idea que tenemos que nos frustra. O sea, yo creo que ahí es cuando llega la frustración, que nos empeñamos tanto en querer evangelizar, en querer servirle al Señor de esta o de otra forma, que cuando el Señor nos voltea por completo esos planes, eso llega al punto donde decir, ok, no, me siento perdido y me siento frustrado. ¿Por qué? Porque estoy escuchando lo que yo quiero y no lo que el Señor de verdad quiere para mí, digamos. Y yo veía eso en Moisés, digamos, Moisés fue muy obediente y él se fue y el Señor le habló y él no le reprochó y no le dijo, pero ¿cómo si yo fui príncipe? No, o sea, él pues aceptó y fue obediente a lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, o sea. Y el Señor, inclusive en una parte del Éxodo le dice, o sea, toma esa vara y tírala al suelo. Y Moisés la tiró al suelo. O sea, él ni siquiera le reprochó, le dijo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? No, él fue obediente. Y eso es lo que nos pasa mucho. Yo creo que, y está bien, o sea, yo creo que está bien hasta cierto punto como cuestionarnos y pues decir, ok,
esto es lo que yo quiero, pero también ceder y decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y ahí es donde llega el punto de poder empezar a descubrir, ¿verdad? Dejarnos llevar y dejarnos guiar por lo que el Señor quiere, o sea, por lo que el Señor piensa que es conveniente para mí. Y, digamos, yo me pongo a pensar y yo digo, yo jamás hubiera imaginado estar aquí grabando y hablando y diciendo porque, según yo, pues no era buena para esto. Según yo, no, o sea, a mí el hablar no se me facilita porque mi mente decía, yo le quiero servir al Señor, no sé, de una manera más artística. A mí me gusta mucho pintar y yo siempre digo como, yo de verdad quiero darle este don al Señor y concentrarme nada más en eso. Y llegó un momento en mi vida en donde el Señor me dijo, y me lo puso, o sea, yo quiero que tú trabajes en esto. Yo quiero que tú te encargues de esto. Y yo al principio me negué y yo dije, no, o sea, cuestioné. O sea, inclusive llegué a cuestionar esa palabra. Eso que el Señor llegó a decirme. Y eso pasa. Y tenemos que ser cuidadosos también sobre qué le cuestionamos al Señor. Porque inclusive podemos ser piedra de tropiezo para nosotros mismos. Sí. Perdón, adelante. No, dale. No, que hay una parte de la historia de David que a mí me encanta, de hecho ya lo he mencionado en otros podcasts, creo, y es cómo él, siendo humilde al llamado del Señor, le entregó lo poco que tenía, le entregó sus poquitos años de vida, porque era el menor de un montón, y le dijo, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer, y te lo entrego. Y como el Señor hizo tantas cosas con David, y bueno, ya me estoy saliendo del éxodo, ahorita Pau me vuelve a encaminar, pero pensaba mucho en esto que dice Pau, o sea, a veces no es el momento, pero entonces se lo entrego ahora, porque yo creo que lo que es importante para mí es importante para Dios. O sea, y los anhelos de mi corazón, de pronto, si están ahí y si siguen con vida, o sea, si de pronto tal vez ahorita no están sucediendo, pero siguen con vida, es porque hay esperanza y porque el Señor las promesas las cumple. O sea, a veces se tarda, pero creo que también es parte de un proceso, porque si te hubiese dado eso o sea, si fuese como una varita mágica y solo, Señor, yo quiero hacer esto, y me lo da y me lo concede, de pronto no voy a saber custodiar eso tan preciado que me está regalando. Y creo que Dios también va transformando a lo largo de nuestra historia esos regalos, esos dones, incluso hasta carismas que nos quiere dar, para que cuando sea el momento ya de ponerlos en acción o ejecutarlos, ya tengamos conocimiento de hacia dónde ir y no nos perdamos en el intento. Porque si no va a pasar esto y nos vamos a autosabotear, creo yo, que es algo de lo que ya también hemos hablado en otros episodios y que humanamente es difícil resistirse. Sí, exacto. No sé, Vlad, ¿qué vas a decir? No, era que justamente como les decía yo, es un episodio que creo que justamente va a hablar muchísimo a mí, y que se trata de lo que he estado viviendo durante todo este proceso de inicio de año. Y justamente hoy hoy fui a la iglesia temprano, hice una visita y dije, al rato que vuelva voy a hablar con el sacerdote para que tenga una idea como de un ministerio al que siento que Dios me está llamando. y justamente es esa pregunta que me estaba haciendo realmente, o sea, es mi diálogo con Dios. Realmente, como decía, creo que era Pau, porque realmente Dios me está llamando. Entonces esa ha sido mi diálogo con Dios. ¿Es porque yo lo creo, lo quiero, o porque realmente tú me lo estás pidiendo? Uh-huh. Y entonces lo puse hoy en las manos de Jesús. Y justamente en la tarde fui y el sacerdote no llegó. Entonces así como ¿qué quiere decir esto? Es una señal. Es una señal. Y o sea, puede que yo diga, no, o sea, ya, asunto arreglado, ya, hay paz en mi corazón, ya, es la respuesta que es un no. O seguirlo dialogando, o sea, porque pues siempre está como ese temor, creo, de no cumplir la voluntad de Dios.
Entonces, creo que justamente eso viene a... ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo descubro? Pues solamente en relación, es que vas a... En relación y en oración es que vas a descubrir si realmente Dios te quiere eso, porque a veces si hacemos algo porque nosotros querramos, porque nosotros creemos que tenemos la capacidad y nos plantamos en un ministerio, creo que es un ministerio que a la larga va a ser un ministerio infructuoso. ¿Por qué? Porque Dios no está respaldando eso, porque Dios así como, hey, yo no te he mandado a hacer eso. Ujú. Y creo que por eso debemos de ser sabios y prudentes Sí. en justamente eso, en lanzarnos a lo que creemos que Dios nos está pidiendo. Sí, inclusive, bueno, para prepararnos y para preparar este tema vimos una predica, ¿verdad? Y a mí me dio demasiada risa porque el muchacho, bueno, el señor, como contaba, cómo pues él había empezado a descubrir que él está llamado pues a predicar. Él decía que él quería ser dirigente de alabanza y dirigente de alabanza y después terminó siendo predicador y él decía como que no, que él se empeñó en que él era dirigente de alabanza y él que se iba a encargar de la música y esto y lo otro y que hizo una prueba y no funcionó, o sea, fue un desastre, o sea, fue un completo desastre y no queremos... Mi historia, fácil sería mi historia. Y la mía. Y a muchos nos Mírame pasa. Sí, a muchos nos pasa, o sea, y está bien, o sea, si usted quiere intentarlo, no le vamos a decir no, o sea, no lo haga, pero sí, como decía Vladimir, o sea, hay que discernir mucho en la oración, porque también y esto nos puede llevar como por otro rumbo totalmente diferente. Y yo creo que abrirse, porque, o sea, podemos orar y decirle, Señor, haz, pero también decirle, pero ojalá que sea allá y que sea aquí, o sea, y en tal área. Y bueno, Pau dice que es una película, pero también se parece a mi vida. Cuando yo llegué a mi grupo de mi movimiento de la iglesia, recuerdo que, bueno, yo estudiaba música y en mi casa todos estudiábamos música y era música clásica en realidad. O sea, estábamos en orquestas y cosas así. Y entonces dijimos, claro, vamos a llegar a la iglesia a hacer un ministerio. Pero el concepto, ¿verdad? Súper desviado de lo que era. Entonces pensamos como que uno llegaba y decía, hola, estoy aquí, voy a hacer un ministerio, deme las partituras. Y empezábamos a tocar así como lo hacíamos en cualquier otro lugar. Y de pronto no era así y no había nada. Y entonces como que eso no fluyó. Pero yo me quedé ahí y dije, bueno, yo ya vine aquí. O sea, Dios, ¿qué quieres de mí, verdad? O sea, aquí estoy. Este es mi talento y te lo entrego, pero no sé qué hacer con esto porque no hay una partitura, no hay una guía, no hay nada. Y solo por quedarme ahí y por haber hecho esa oración y por decir, o sea, creo yo que por estar abierta, de alguna forma era una adolescente, pero tenía una sed gigante de conocer qué era lo que los demás jóvenes que estaban en ese lugar estaban disfrutando. Entonces me quedé ahí como sentadita, escuchando, expectante a ver qué quería Dios de mí. Las personas que llegaron conmigo se fueron. Y durante un tiempo yo solamente estuve ahí diciendo, Señor, aquí está mi talento, ¿qué hago con esto? Y les puedo asegurar, hasta el día de hoy, no sé cuántos años después, o sea, más de 10 años de fijo, que nunca he estado en ningún ministerio de música, digamos, nunca ni he cantado, ni he tocado, ni nada. Dios me ha llevado a otros lugares que yo nunca me hubiese imaginado, me ha puesto al servicio de otras áreas en las que yo jamás hubiese imaginado, porque yo nada más me quedé ahí esperando que Dios me dijera a dónde me quería. Y les puedo asegurar que me encanta la música, o sea, la vivo, la siento, me apasiona demasiado, Ay, sí, pero Pau, me encanta, por ejemplo, saber que el ministerio está allá tocando, alabando y que yo soy libre aquí atrás. Literal, y eso no libre, me, digamos. y eso no me hace sentir ni menos, ni Dios, ¿por qué no me tomaste en cuenta? No, porque me tomó en cuenta en otras cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Y yo ya tocaba y les puedo decir, había tocado en muchos lugares y en, o sea, no sé, bueno, nosotros somos de Costa Rica y había llegado como a tocar en el Teatro Nacional y cosas que uno decía como, wow, ¿verdad? Pero para nosotros eso era como increíble en mi adolescencia. Y ahora yo digo, qué
delicia estar al final del salón cuando todos están allá tocando y yo sentirme libre solo para alabar a Dios por todas las otras cosas que ha hecho en mi vida. Y bueno, y está Pau de testigo. Hace unos días estábamos en un lugar. No, y es que eso también, o sea, Dios también se amarra de, o sea, toma de eso, se amarra de eso, porque yo volví a ver a Pame y Pame bailaba y sentía, o sea, de verdad, sentía la música con una libertad que hasta a mí me transmitió ese amor, o sea, algo tan sencillo, de algo que a ella le apasiona y le gusta, como lo es la música, el Señor igual se agarra de eso, y eso es lo que muchas veces no vemos. O sea, nosotros de verdad menospreciamos cosas tan sencillas en nuestra vida. Digamos, yo soy sincera y voy a confesar aquí, yo a veces menosprecio mucho mi trabajo y como esto, o sea, esto, ¿de qué va a servir esto a la sociedad? O sea, eso ni siquiera me beneficia a mí, me beneficia a los clientes, a una pequeña parte del mundo, o sea, y cosas tan sencillas, o sea, como esto, hace que no veamos que el Señor trabaja, o sea, que el Señor mueve, que el Señor ya está haciendo de estas cosas tan pequeñas, de cosas que tenemos a la mano, digamos. Y me parece súper lindo ese ejemplo, porque sí, o sea, yo en Pam he podido ver eso, o sea, cómo Dios de verdad se manifiesta en cosas tan sencillas como es una persona adorándolo, que trae demasiado poder y trae demasiada, no sé, es algo, un sentimiento demasiado lindo. Sí, y bueno, también queremos escucharte. No, de hecho, justamente estaba pensando, ahorita que les escuchaba, y fácil, mi historia es casi idéntica, o sea, yo llegué a mi comunidad de la que era parte, ya les conté como el proceso y por qué no, como que dejé de asistir por cuestiones de distancia, pero cuando era parte de la comunidad en Guadalajara, donde estudiaba, yo recuerdo que llegué a esa comunidad por una audición, o sea, mi sueño era hacer música para Dios, o sea, yo creía que tenía la capacidad de ser un verdadero cantante, y yo veía la música católica y decía, no, la música católica necesita transformarse, o sea... Nosotros creíamos que íbamos a hacer el cambio. Yo creí a mis 14 años, creo, mi que vida. ese era mi llamado. Que era mi llamado, entonces como a los 19 hice una audición a la comunidad, una audición cantando una alabanza de adoración, y recuerdo que el líder en ese momento, yo insistente, oye, ¿ya vieron mi video? Hasta que honestamente me tuvo que responder y me dijo, ¿sabes qué? Sentimos que tu voz no ha madurado pero nos gustaría que siguieras visitándonos y formando parte de nosotros, y yo así como de, ok. Y luego yo tenía como que creía que, o sea, a mí me gustaba el protagonismo, o sea, a mí me gustaba que la gente me escuchara, no porque hiciera podcast, crean que era porque quería que la gente me escuchara, no, porque el Señor justamente trabajó en eso. Llegué a la comunidad y me dijeron, y le dije, pues yo antes predicaba en mi iglesia, entonces como que tengo experiencia predicando y enseñando a las personas, y el líder me dijo, vi que eres diseñador. Yo le dije, ¿estudias diseño? Le dije, sí. Me dijo, oye, necesitamos a alguien que nos ayude con la fotografía. Entonces, o sea, dejé de estar adelante, lo que yo creía que podía hacer, a estar detrás de escena, fuera de escena. Y en ese tiempo el Señor estuvo tratando conmigo así, y me di cuenta de, o sea, todo este tiempo yo lo hacía como de una forma insana. Quería enseñar a las personas porque yo quería el protagonismo, y ahorita estando detrás de esto me doy cuenta de que qué mal estaba yo, o sea, porque mi corazón no era tanto porque las personas conocieran o escucharan de Dios, sino porque las personas me escucharan a mí. Entonces estar detrás de escena me sirvió mucho para entender eso y para ser un poco, voy a decir, humilde, pero sí creo que empezar a abrazar un poco más la humildad, creo, para dejar de ser como, no sé, olvidé la palabra, pero creo que sí se entiende lo que quiero decir. Uh-huh. Sí. Y bueno, y tal vez ya cayendo un poco más en el motivo del episodio, ¿cómo
¿Cómo crees que está ese momento decisivo? O sea, ¿cómo lo describirías? Instaurado en tu historia personal, en el que el Señor te dice, ok, es aquí, es por este rumbo, y bueno, y ahí caemos ya en el propio nombre del episodio. ¿Dónde está tu poder y cómo te das cuenta de que el Señor te quiere ahí? A mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho mm, darle como el explicar como, o sea, todos los conocemos, pero explicar como el sentido de la palabra. Y creo que la palabra poder, cómo descubrimos nuestro poder. La palabra poder significa pues esa capacidad de hacer algo. Y me gusta el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, cuando Dios hace su team back, donde se reúne la Trinidad y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿qué? Se reúnen, lo hacen a imagen y semejanza de él. Y en el versículo 27, déjame los leo porque no recuerdo muy bien. Sí, en el 27 dice, y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y hemos escuchado mucho de que Dios es amor. Entonces decimos, entonces nosotros amamos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también hemos escuchado que Dios es un Dios de poder. Entonces, si Dios es amor y nosotros amamos como tenemos la capacidad de amar como Dios, entonces si Dios es un Dios de poder, entonces nosotros tenemos poder. Entonces me pongo mucho a pensar que cuando Dios creó a Adán y Eva, también puso poder en ellos. ¿Y qué es el poder? La capacidad de hacer algo, de hacer alguna cosa. Pero todos hemos sido creados por Dios y todos Dios ha depositado un poder, pero no lo conocemos. Y en el versículo 28 nos salimos del Éxodo y volvimos al Génesis, pero en el versículo 28 me gusta porque ahí es donde Adán y Eva descubren su poder. ¿Y qué dice en el versículo 28? Creo que este es un regalo para los que estén llamados al matrimonio, los que estamos llamados, me cuento, Señor, no me llames a otra cosa que no sea el matrimonio. Amén. ¿Y qué descubren? Y dice, y los bendijo Dios diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. O sea, ahí descubren ellos la capacidad que tienen. ¿De qué? De multiplicarse y de ser fecundos. ¿Por qué? Porque Dios habló sobre ellos, Dios habló para ellos. Pero antes de eso me gusta también porque lo acompaña una bendición. Y eso es lo que decíamos, o sea, si Dios no te pidió algo, la bendición de Dios no va a estar contigo y lo que estés haciendo va a ser infructuoso. Pero me gusta porque primero Dios bendice y va relacionado, Dios bendice y da un mandato. Entonces el poder, la capacidad que tenemos de hacer viene con un mandato de Dios y eso me gusta. Y tal vez volviendo a la pregunta, ¿cómo descubro mi poder? ¿Cómo descubro a lo que Dios me está llamando? Pues justamente eso, escuchando la voz de Dios, escuchando en relación, en oración y en discernimiento. Es como puedo escuchar y entender lo que Dios me está pidiendo. Pero tenemos que, ¿cómo lo diría? A ver, vuelvo a mis notas. Tenemos que saber cómo escuchar bien la voz de Dios y no escuchar nuestra propia voz. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de eso. Eso es algo infructuoso. Y me gusta también, volviendo al Éxodo, me gusta cómo Moisés descubre su capacidad de que, o sea, Moisés estaba pastoreando ovejas y toda la onda y descubre su capacidad que tiene de dirigir a un pueblo hacia una tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios le habla. Entonces, esa es la clave. O sea, vamos a descubrir nuestro poder, vamos a descubrir nuestra capacidad y a lo que Dios nos está llamando en la voz de Dios. Si Dios no habla, si Dios no nos ha dicho nada, si Dios no nos ha pedido nada, ni nos movamos del lugar en el que estemos. Si estamos pastoreando ovejas, ni nos movamos de ahí porque
va a ser un desastre lo que vamos a hacer. Sí. Y en ese momento en el que tal vez estamos haciendo lo que creemos que no es el propósito, estamos siendo trabajados nosotros, estamos siendo transformados y esos desiertos, que creo que lo decías al inicio, hemos pasado todos por el desierto, pero también la historia de Moisés me hacía recordar que la palabra dice que él estaba destinado a llevar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Lo que pasa es que él los acompañó por todo el desierto y fue su líder durante el desierto, pero él no vio la tierra prometida y ahí tiene como todo un trasfondo bíblico, porque el hombre viejo tenía que morir en el desierto para que la mente transformada fuera la que pudiese llegar a la tierra prometida. Entonces de pronto ese desierto que estás pasando y que yo he pasado y que todos hemos pasado también tiene un sentido y un propósito, y es que tengo que dejar morir mi hombre viejo, porque la tierra prometida viene llena de cosas grandes que ahorita ni siquiera puedo percibir, pero para eso también tengo que transformar mi mentalidad. Para poder llegar ahí tengo que hacer yo también este proceso de cambio y de discernimiento incluso. Sí, inclusive, bueno, ya para ir terminando, esto que hacemos, ¿verdad? Esto que en este momento Dios nos pone en el corazón y que aunque nosotros creamos como que no es o nos neguemos, son como 3 tips o tres puntos importantes que sacábamos de este personaje de Moisés, y son 3 puntos muy fáciles para poder también encaminarnos, ¿verdad? Y transformarnos, ¿verdad? Como decía Pame, en este hombre nuevo. El primero es pasión, ¿verdad? Y se hablaba de pasión porque Moisés pastoreaba sus ovejas con el amor más grande que le puede entregar. O sea, él de verdad se entregó a este oficio con pasión. O sea, lo hacía con excelencia, lo hacía para destacar. Y me acuerdo que pues el suegro se lo decía, o sea, él lo hace muy bien, o sea, él de verdad estaba muy impresionado de cómo Moisés pastoreaba sus ovejas. ¿Por qué? Porque él lo hacía con pasión, él, a pesar de ser algo mínimo, pequeño, él pues lo entregaba, lo ofrecía. Entonces ese es el primer punto. Yo creo que y lo más importante es, sea lo que sea que hagamos, lo que el Señor nos ponga, aunque no nos guste, intentemos destacar y hacerlo por Él, entregárselo a Él. Y yo creo que al Señor solo se le entregan cosas de excelencia y solo se le deben de entregar cosas de excelencia. Entonces enfoquémonos en esta pasión, que tal vez no me apasiona mi trabajo, pero me apasiona el Señor, y el Señor me mueve para yo poder hacer esto con la pasión que Él me otorga. El segundo era la obediencia, ¿verdad? Obedecer a lo que el Señor quiere. Aunque no nos guste, yo sé que es como muy, muy conflictuante, digamos, pero sea obediente. A través de la obediencia el Señor le va a otorgar demasiadas bendiciones. Y por último, y para mí es como cuando lo leí, fue como, wow, o sea, lo más chuzo que pude aprender es propósito. Asígnele un propósito a eso que usted está haciendo en este momento. Yo no trabajo por trabajar, yo trabajo porque el Señor quiere que yo saque algo de esto, y ese es mi propósito. El Señor no pastoreó por algo, o sea, el Señor lo puso a pastorear ovejas para prepararse para salir de Israel, del pueblo. O sea, vean que algo tan sencillo como pastorear ovejas y dirigirlas en el campo le ayudó a él a sacar destrezas para poder liderar su pueblo, para poder sacar al pueblo del desierto, atravesar ese desierto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, asígnele un propósito a esto que usted en este momento no le haya forma, pero usted diga: Señor, mi propósito va a ser que de esto que tú me das, convertirlo en algo grande para tu gloria. Amén. Amén. Entonces sí, de verdad, o sea, no corran en descubrir su poder, no corran en descubrir ese propósito que el Señor tiene, sino asígnele un propósito a su vida en este momento. Asígnele un propósito a su vida en cada paso que usted dé. Y de ahí el Señor de verdad le va a hablar fuertemente a su corazón. Y añadiendo algo, justamente añadiendo sobre esto de que a veces estamos haciendo algo como
como que parecería muy aburrido o parecería que no hace la diferencia en el mundo. Lo empezamos a hacer como de mala gana o pudiendo dar el 100%, solamente damos el 100% y no damos un 101%. Y me gusta esta imagen de Moisés, cómo Dios le da ese propósito. En medio de eso rutinario y de eso que no es como la gran cosa pastorear ovejas, dice que él llevó las ovejas más allá de donde normalmente las llevaba. Uh-huh. Y cuando él decide dar un paso más allá de lo que normalmente hacía, en medio de eso, siguiendo pastoreando ovejas, Dios le habla. Entonces a veces creo que en medio de eso que estamos haciendo, podemos dar un poco más y tal vez Dios nos hable o tal vez no nos hable, pero siempre me gusta pensar en este versículo de todo lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor. Justamente, es para el Señor. Amén. Sí. Exacto. Amén. Bueno, y yo creo que ya llegamos al final de este episodio, de esta plática. Gracias por quedarse, a ustedes que nos escuchan semana a semana, por haber prestado atención y también permitir abrirse a la voz del Señor a través de nuestro invitado, que en esta ocasión está lejos de nosotros, pero creo que, bueno, también la tecnología nos ayudó a conectar, de Pau, que venía súper preparada. Cuando ¿Sí? YouTube monetice, me pueden pagar un boleto. Directo para Buenísimo. Costa Rica. Sí, vamos a profetizar que va a suceder. Pero sí, pues los invitamos también a que lleven esto a la oración. Nosotros aquí no teníamos la fórmula, de pronto se quedaron escuchando porque necesitaban cuál era el tip, ¿verdad? O sea, pues Pau sí se compartió como 3 puntos esenciales, pero esto se queda en la teoría. Y si no lo llevas a la oración personal, no va a pasar. Entonces, creo que una vez que acabe este episodio, te invitamos a que te pongas en oración, que tomes un momento para preguntarle a Jesús. Si estás en un desierto, entonces ayúdame a vencer a este hombre viejo para poder llegar a la tierra prometida. Si de pronto no estás en el desierto, pero no encuentras el propósito, entonces pues decirle: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y estoy abierto a lo que quieras para mi vida. Nos vemos. Chao, gracias.